Buenos días, profesora. Bienvenidos nuevamente a nuestra nueva entrevista. Mi nombre es Jordi Waldir Sánchez Condori. Hola, muchas gracias por acceder a participar de la entrevista. Para empezar, ¿me podría decir por favor su nombre completo, edad, sexo y nivel educativo? Hola, mi nombre es Elmira Condori Galarza, tengo 56 años, sexo femenino y mi nivel educativo es secundaria completa. Bien, empecemos con las preguntas. ¿Cuáles consideras que fueron los principales problemas económicos, políticos y sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en Perú? Durante el gobierno de Fujimori, Perú enfrentó graves problemas económicos como la hiperinflación que alcanzó niveles extremos en 1989 y el terrorismo, especialmente por parte de grupos como Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Estos problemas generaron un contexto de inestabilidad que requería medidas drásticas para su control. ¿Qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron o no efectivas? Fujimori implementó un conjunto de políticas conocidas como Fujishop en 1990, que incluía la liberación de precios y la eliminación de subsidios, aunque en verdad estas medidas inicialmente causaron un aumento abrupto en los precios. Lograron estabilizar la economía a largo plazo, controlar la hiperinflación, reducir el déficit fiscal. Sin embargo, las críticas apuntan a que estas políticas también incrementaron la desigualdad y precarizaron el empleo. ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? El gobierno de Alberto Fujimori implementó muchos programas, como por ejemplo programas sociales como Vivienda Digna y Juntos, destinados a mejorar las condiciones de vida de los más pobres. Sin embargo, estos programas fueron criticados por su enfoque limitado y no abordar las causas estructurales de la pobreza y la desigualdad. ¿Qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas, como en el movimiento revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Fujimori siempre mantuvo una postura firme contra los grupos terroristas. Utilizaba tácticas militares y policiales para desmantelar sus operaciones. Su gobierno era reconocido por haber debilitado significativamente a Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru, aunque verdad, estas acciones también fueron acompañadas por violaciones a los derechos humanos. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? La campaña de control demográfico durante el gobierno de Alberto Fujimori incluyó la esterilización forzada de miles y miles de mujeres. Ha sido ampliamente condenada. Esta política fue considerada una violación grave de los derechos humanos y ha dejado un legado de trauma en comunidades indígenas y campesinas, especialmente en Ayacucho. ¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Sí, por ejemplo, Fujimori implementó medidas severas para controlar los medios de comunicación, incluyendo censura y represión a periodistas críticos. Esto tuvo repercusiones significativas en la libertad de expresión del país, limitando el debate público y la crítica al gobierno. Finalmente, ¿cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000?
y qué consecuencias tuvo para el país. Los eventos que llevaron a la caída de Alberto Fujimori en el 2000 fue precipitada por un escándalo de corrupción relacionado con su asesor Vladimiro Montesinos. La crisis culminó en su huida a Japón y provocó serie de protestas masivas que exigían su renuncia. Las consecuencias incluyeron un debilitamiento del sistema demográfico en Perú y un proceso judicial prolongado contra Alberto Fujimori por violaciones a los derechos humanos, como todos sabemos. Bien, hemos terminado. Agradezco mucho su interés en este tema complejo y relevante para entender la historia del Perú. Muchas gracias por participar de la entrevista. Nos vemos en una próxima entrevista.